Le agradecemos que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Se ha reanudado la sesión de la Asamblea Constituyente en las instalaciones de Jicotencat número 9, en el centro histórico de la Ciudad de México, la antigua sede del Senado de la República, para continuar con la discusión del dictamen que se presenta a consideración de esta asamblea por parte de la Comisión de Carta de Derechos y poder continuar con el análisis de cada uno de los artículos que contiene este dictamen. Lo invito para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. La asamblea a fin de que yo no distorsione lo que viene ahí planteado. Sonido, ahí, adelante. Quienes suscribimos, diputados y diputadas constituyentes del Grupo Parlamentario de Morena, hacemos del conocimiento de esa mesa directiva los siguientes hechos. De conformidad con el dictamen con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 y 57, así como los transitorios cuarto, quinto, 11º, 12º, 13º y 14º del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, correspondiente a la Comisión de Carta de Derechos Humanos, hemos encontrado que algunas diputadas y diputados votaron en la comisión en forma distinta a la efectuada en el Pleno de la Asamblea Constituyente relativa a los artículos Carta de Derechos. El artículo 37 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México dispone lo siguiente: las diputadas y los diputados no podrán cambiar el sentido de su voto plasmado en el dictamen ni retirar su firma. Luego entonces de los hechos referidos se debe aclarar si algunas diputadas y diputados no acataron esta prohibición en contra del referido artículo y si se dio o no el supuesto que señalamos. Hacemos de su conocimiento lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y para que se haga cumplir con los términos del reglamento. Sin más por el momento, reciba un saludo cordial y firmamos algunos diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado Jiménez Espriu. De inmediato la mesa directiva hará un análisis de este documento y le solicito a servicios parlamentarios inicien análisis del sentido de los votos de los miembros de la comisión respecto al dictamen emitido por la propia comisión y las versiones estenográficas y el sentido de los votos si es que hubo votación en lo particular en la propia comisión. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra en contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Buenos días a todos los compañeros de los distintos grupos parlamentarios, a las compañeras diputadas, a la mesa directiva. Vamos a analizar el día de hoy, a discutir y espero a aprobar este artículo y otros más del dictamen de la Comisión Carta de Derechos. Si me prestan atención, quiero exponer brevemente 6 razones por las que estimo que este artículo que vamos a discutir, el 15, que se denomina Ciudad Productiva, es un precepto que contiene avances, no los niego, no niego los avances del artículo 15 de Ciudad Productiva, pero quiero concentrarme en las deficiencias o ausencias del dictamen. Básicamente el artículo 15 tiene que ver con el derecho al trabajo. ¿Qué puedo decir respecto a las ausencias del artículo 15 del dictamen? Lo primero que tendría que hacer es un comentario sobre la concepción de desarrollo sustentable, que es una concepción que me parece muy antropocéntrica.
porque habla solamente de los derechos fundamentales de las personas y sus libertades, pero no se alude, por ejemplo, en esta parte, a los derechos de la naturaleza o a los derechos de los animales. Entonces, creo que falta una concepción o carece de una concepción integral sobre el derecho al desarrollo sustentable, incorporando también, entre otros, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, independientemente del ser humano, de la persona, y los derechos de los animales. Otra crítica que creo que es la fundamental, de hecho algunos compañeros de origen sindical me la hicieron ver, no voy a decir quién, ¿no? Pero me la hicieron ver. Una de las deficiencias más grandes de este artículo tiene que ver con toda esta concepción neoliberal de las últimas reformas laborales en nuestro país, principalmente la reforma neoliberal del año 2012, que modificó preceptos de la Ley Federal del Trabajo para precarizar el trabajo, para establecer trabajos a prueba, trabajos temporales, para permitir el outsourcing y otras formas de contratación que riñen con los sentidos originarios del artículo 123 de la Constitución de 1917. Y aquí en especial creo que una de las deficiencias o de las ausencias respecto de la orientación de este artículo 15 tiene que ver con el derecho al trabajo de los jóvenes. El gran problema de este país, y lo sabemos todos nosotros, es que millones de jóvenes en el país y en la ciudad carecen de oportunidades dignas de trabajo, como carecen también de oportunidades dignas de estudio, los llamados ninis que no estudian ni trabajan, como se les dice peyorativamente, despectivamente, en contra de sus derechos humanos. ¿Qué propone el artículo 15 respecto al derecho al trabajo de los jóvenes? Creo que hace algunas propuestas, pero no son suficientes esas propuestas para romper con el esquema neoliberal en materia del trabajo, inaugurado en nuestro país jurídica y formalmente con las reformas laborales de 2012. Por eso estoy en contra del artículo 15. También estoy en contra, sé que eso corresponde a la comisión que presidió el diputado Díaz Infante, con el tema de la inspección laboral y la Procuraduría del Trabajo. Algunos de nosotros hemos propuesto que la inspección laboral y la Procuraduría del Trabajo se constituyan como órganos autónomos, ciudadanos, no reparto de cuotas entre los partidos. Esa consideración de la inspección laboral y de la Procuraduría del Trabajo como órganos realmente autónomos y ciudadanos no se encuentra en el dictamen del artículo 15. Luego existe un tema, una deficiencia. Es verdad que por una parte el artículo 15 es vanguardista y en esto hay una innovación porque se refiere a los derechos de los trabajadores no asalariados. Pero desde luego, si uno analiza el artículo 15 en la parte correspondiente a los trabajadores no asalariados y hace la comparación con los derechos de los trabajadores salariados, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Los trabajadores asalariados no tienen el mismo nivel de derechos en materia laboral, voy terminando, no tienen los mismos derechos en materia laboral que los trabajadores que sí son salariados. Otra debilidad, otras dos debilidades finales, con esto termino, del artículo 15, tienen que ver con el tema de las cooperativas. Hay algunas menciones a las cooperativas. El tema de las cooperativas es un tema fundamental que un constituyente social no puede desatender.
El sector social de la economía, integrado entre otras también por las cooperativas de trabajo, podría ser la solución para darle trabajo a millones de seres humanos. Y este tema tan importante de las cooperativas de producción, de trabajo, no está debidamente tratado en el artículo 15 del dictamen. Como tampoco está tratado debidamente el tema de fondo de pensiones para los trabajadores no asalariados. Ustedes saben que hubo una gran discusión en la comisión sobre si ese fondo tenía que darse o constituirse con recursos públicos. Nosotros debemos luchar para que ese fondo de pensiones a los trabajadores no asalariados se realice con fondos de carácter público. Estas son mis observaciones y por eso votaré en contra en lo general del artículo 15. Termino para dar una noticia, presidente, el día de hoy. No quiero subir tanto a tribuna el día de hoy. Tenía una reserva, nada más una reserva, pero mi compañero Jaime López Vela, que también presentó una en el mismo sentido respecto al outsourcing, él se encargará de presentar su reserva. Yo me sumo a la de mi compañero y retiro mi reserva sobre el outsourcing para que no la contabilice y, como se me dijo ayer, el sábado, perdón, no abusar tanto de la tribuna. Ya no voy a abusar el día de hoy, por el día de hoy. Muchas gracias. Promesa por el día de hoy. Gracias. Solicito a servicios parlamentarios tome nota del retiro de la reserva del diputado Jaime Cárdenas. Tiene el uso de la palabra en favor el diputado Juan Ayala Rivero. Buenos días. En su venia, señor presidente, compañeras diputadas y diputados, hay que hacer un reconocimiento a nuestra compañera Marcela Lagarde, presidenta de la Carta de Derechos Humanos, porque realmente ha hecho usted un excelente trabajo junto con todo el equipo y a todos los que participamos ahí. Muchas felicidades. Compañeras y compañeros constituyentes, estamos en un momento histórico y de vital importancia para la ciudadanía y para toda la Ciudad de México. Estamos construyendo la Constitución política de la ciudad. En efecto, nuestra Carta Magna nos otorga la facultad y la autonomía a través de la reforma política con un único fin: de aplicar los derechos humanos consagrados en ella misma y en los tratados internacionales, fundamentalmente de garantizar los principios del derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades. Nosotros, como representantes de los ciudadanos, estamos obligados a garantizar que esta Constitución se logren mejores condiciones de vida y que éstas quedan reflejados en el capítulo de Carta de Derechos, en su artículo 15, Ciudad Productiva, del dictamen presentado. En este artículo se concentran 3 apartados: el desarrollo sustentable, el derecho al trabajo y las relaciones de la institución con sus trabajadores. El desarrollo sustentable es la oportunidad que tenemos todos, gobierno, autoridad, empresarios, personas trabajadoras, asalariadas, no asalariadas, comerciantes, jóvenes, adultos mayores, amas de casa, etcétera, de participar en el engrandecimiento de nuestra ciudad, en el desarrollo de sus aspectos económico, social, cultural y político. La producción no solo debe ser un proceso económico que implique la posibilidad de que unos cuantos obtengan las ganancias, debe integrar un proceso social en el que implique mucho más. El desarrollo es efectivamente tal y entonces será multidimensional para todos. Por otra parte, contempla el derecho al trabajo que todo ser humano tiene y que en ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando éste sea lícito. En cualquier caso, el trabajo deberá contar con un respaldo en los derechos laborales con respecto y de carácter transversal a toda la política pública y a la estrategia del desarrollo de la ciudad. La libertad del empresario para emprender sus proyectos será garantizado por esta Constitución y no solo estaremos de acuerdo, sino que además estamos dispuestos a apoyarlo, ya que será una fuente productiva para la ciudad y para engrandecer la oportunidad para todos. La libertad debe ser
el engrandecimiento y la oportunidad de todos, y debe dar las facilidades para fortalecer la voluntad y no pasar por encima del más débil. A los empresarios les debemos dar los elementos para que tengan una productividad de calidad y que pueda ofrecer al trabajador un empleo digno y fortalecer la distribución del salario igual a trabajo igual. Independientemente de la forma que tenga, el trabajo en la capital deberá ser digno para quien lo realice. Haciendo eco en lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, lo cual concibe el trabajo digno como aquel que permite generar un ingreso que sea suficiente, sino justo y que implique la seguridad del mismo, la seguridad social y, en resumen, las condiciones económicas para alcanzar una verdadera vida digna. En el dictamen del artículo 15 se establecen los principios del derecho humano, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la protección en materia laboral, que se encuentra consagrado en el 123 constitucional. En ese sentido, las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de promover los programas en que se erradique el trabajo infantil, el trabajo esclavo o forzado y la discriminación laboral. Fomente la igualdad sustantiva en el trabajo y en el salario. Contribuye a la generación y condiciones en el pleno empleo y en el salario remunerador. La recuperación del salario histórico e incrementa el empleo formal. Tener mayor atención en la inspección del trabajo. En ese mismo sentido, se instruye a las autoridades locales para generar programas de capacitación, adiestramiento y formación, así como la dotación de asesoría y defensoría gratuita. Consideramos que debemos establecer la correcta formación de los trabajadores y que esto lo haga suficientemente en beneficio del personal y que ayude a la formación y garantía del empleo digno. No debemos hacer espacio para la indefensión laboral. En este orden constitucional debemos sentar las bases claras y precisas para la elaboración de la ley reglamentaria en materia laboral y que nuestro Congreso local pueda desarrollar la norma orgánica, así como el establecimiento de la justicia laboral. En este dictamen del artículo 15 se contempla la existencia de un seguro de desempleo con una garantía para los ciudadanos de carácter temporal. El desempleo crece año con año. Por la falta de igualdad de oportunidades, consideramos que esta ayudaría a prevenir, pero no resuelve el problema. Debemos de buscar la forma en que los empleadores tengan certeza de su proyecto económico, social y cultural para el efecto que la productividad se mantenga y, de ser posible, se incremente, teniendo como resultado a la baja el desempleo. Asimismo, se contempla en las personas que realizan un trabajo sin regular, como son las que se dedican al hogar, al cuidado de los enfermos. El dictamen considera estos empleos y ordena la protección efectiva de los derechos que aquí se desempeñan. El papel de la familia es fundamental. Las personas trabajadoras realizan su labor con el fin de llevar bienestar a su hogar. La convivencia es la que alimenta la relación. En esta consideración se recoge también el presente artículo, de igual forma que este artículo reconoce a los trabajadores no asalariados, a los comerciantes, a los de cuenta propia y mandata la creación de un fondo de pensiones que se integra mediante convenio con los beneficiarios. Por lo que respecta a la relación de las instituciones públicas con sus trabajadores, el dictamen pone al orden público del gobierno de la ciudad como tutelar de las personas trabajadoras y que vela por sus derechos y sus garantías. No discrimina y da igualdad de oportunidades establecidas en el artículo 123 constitucional. Por otro lado, compañeras y compañeros diputados, con esto concluyo, fundamental que los trabajadores al servicio de la ciudad tengan y cuenten con los implementos necesarios y suficientes para el buen desarrollo de las actividades. Y decirles, compañeras y compañeros, que los trabajadores en la ciudad son 5 millones que hacen productiva esta, que realizan acciones, y contamos entre ellos a los policías, trabajadores que no tienen una garantía en su empleo. Vayamos por ellos y démosle certeza con este dictamen que la Comisión de Derechos Humanos hizo para la ciudad. Muchas gracias. Gracias, diputado Ayala Rivero. Tiene el uso de la palabra en contra
Del dictamen artículo 15, la diputada Irma Heréndira Sandoval. Gracias. Con la venia del presidente y de esta asamblea, este es uno de los temas más importantes para la lucha actual por la justicia, por la democracia, por una ciudad para todas y para todos. Hoy mismo vengo entrando y están afuera una gran cantidad de trabajadores muy preocupados por lo que ellos consideran la afectación fundamental a sus derechos laborales en el proyecto de dictamen que estamos discutiendo y en particular en esta supuesta ciudad a favor de los trabajadores, que en el artículo 15 debía de estar auspiciada de forma más clara, más robusta. Nosotros hicimos una serie de propuestas fundamentales para ir más allá de los ya generosos derechos constitucionalizados en el artículo 123 constitucional. Nosotros proponíamos, en una situación de justicia básica, instituir, constitucionalizar una escala móvil de salarios. En este tiempo del gasolinazo, en este tiempo de injusticias laborales obscenas, inmorales, injustificables, una escala móvil de salarios hubiera sido fundamental. Y vamos a dar la lucha a través, en primer lugar, de la práctica legislativa con las reservas conducentes y, sobre todo, con las posibilidades de defender la movilización laboral en general. Nosotros propusimos asimismo una jornada laboral muchísimo más flexible en favor del trabajo, una jornada laboral de 40 horas con pago de 56. Una jornada laboral que realmente fomentase un salario digno y remunerador por los servicios prestados para los trabajadores, la instauración de la seguridad social a través de una cuestión fundamental que es el seguro de desempleo. Todo trabajador tendría que tener derecho en nuestra ciudad a la jubilación digna, desde la propia Constitución, a través de medidas exigibles y justiciables en la Constitución y, evidentemente, a la pensión digna. Estamos hartos de ver en el metro, de ver en la calle a las personas de la tercera edad pidiendo limosna. Todo mundo tendría que tener una pensión digna en esta ciudad y eso no está estipulado en este artículo 15 que vamos a discutir, que esperemos que se discuta. Es muy lamentable también que este artículo tenga formulaciones tan lesivas como decir que se va a respetar el artículo 123 constitucional en la medida de lo que sea posible y razonable. Es una burla a la ciudadanía decir que nuestra Constitución, una de las perlas de nuestra Constitución, el artículo 123 constitucional, no es razonable o no es posible. Es imposible o no tiene racionalidad. En cambio, sí se permite la racionalidad neoliberal que afecta directamente las conquistas obreras, las conquistas laborales, al abrirle la puerta de forma directa al outsourcing, porque se permiten condiciones especiales para la flexibilización de la misma, de la jornada laboral, no en función del acortamiento de ella para beneficiar el tiempo libre para los trabajadores, sino la flexibilización laboral para incrementar la explotación de los trabajadores y el empeorar las condiciones salariales. Al mismo tiempo, este artículo 15 no fomenta políticas de modernización tecnológica y productiva dentro del ámbito laboral, pone en riesgo, como ya hemos dicho en esta ocasión, los derechos laborales conquistados a favor de los obreros y al mismo tiempo erosiona de forma directa la contratación colectiva,
no está el salario remunerador más que como un adorno, pero no como una medida con posibilidades de exigibilidad y justiciabilidad, y no se fomenta lo que ha sido, eso sí, el talón de Aquiles de nuestra Constitución Federal en materia laboral, que son los apartados especiales, los apartados como el apartado B, que fomenta la vulneración de los derechos de huelga, la vulneración de la contratación colectiva y este instrumento de justicia social tan básica que es el salario. Entonces, precisamente porque no se fortalece el derecho de huelga, porque no está la pensión digna, porque no hay un salario verdaderamente en favor de los trabajadores con escalas móviles de salarios, porque no hay desaparición de apartados especiales, porque no hay la constitucionalización de derechos a la jubilación, porque no hay la posibilidad de pensiones dignas, es que vamos a votar en contra de la presente iniciativa de dictamen en su artículo 15. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra en pro la diputada Berta Luján Uranga. Bueno, quiero decir en esta tribuna que una parte importante de los diputados y diputadas de Morena estamos a favor del dictamen, en primer lugar porque tiene muchas coincidencias con el proyecto que nosotros elaboramos en materia de trabajo, en materia laboral. Pensamos además que el proyecto elaborado por el grupo encargado de presentar aquí el proyecto de constitución que se está discutiendo es un excelente trabajo, porque recoge demandas fundamentales de los y las trabajadoras, tanto al servicio del Estado como de los trabajadores en general. Este trabajo, coordinado por el licenciado Muñoz Ledo y por Clara Hussinman, creo que vale la pena señalar, es un trabajo valioso. Y a la vez comentar que me tocó estar cerca de la comisión que presidió la compañera Marcela Lagarde en este capítulo de derechos laborales, y creo que hubo un buen diálogo entre los distintos grupos parlamentarios de este constituyente que hicieron llegar al dictamen que hoy se va a discutir. Quisiera decir además que hay 3 razones fundamentales para apoyar el dictamen. El primero tiene que ver con las leyes vigentes. Creo que es un dictamen que respeta y va más allá en términos de garantía de lo planteado por la Constitución Política de la República, en cuanto que recoge este sentido tutelar del derecho del trabajo que tiene el artículo 123. El segundo elemento que recoge el dictamen, pues son los lineamientos generales más importantes que están contenidos en los 67 convenios firmados y ratificados por México ante la Organización Internacional del Trabajo. Orden en la sala, por favor. Por ejemplo, se recoge el convenio 87 relativo a la libertad sindical en su parte más importante, que tiene que ver pues con la garantía de que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la organización sindical. Asimismo, de los convenios 98 y 154 sobre la contratación colectiva auténtica y el 169 que se refiere al trabajo indígena. Finalmente, el tercer elemento que tiene que ver con la legislación vigente se refiere a la jurisprudencia como una de las fuentes hoy cada día más importantes de creación de derecho. Se recoge en el dictamen distintas jurisprudencias que tienen que ver con la indemnización a los trabajadores de confianza como una obligación,
Se recoge también la jurisprudencia en relación a la obligatoriedad del convenio 98 referido a la contratación colectiva y que, a pesar de no haber sido ratificado por nuestro país, la Suprema Corte dictaminó que es obligatorio de cumplimiento en México. Y finalmente, varios laudos de la Corte en donde se establecen limitaciones a la contratación de trabajadores por la vía del outsourcing. El segundo elemento de aceptación tiene que ver con aquellos derechos, tanto individuales como colectivos, de los trabajadores que se recogen y se amplían en el ámbito local. Sabemos que las cuestiones de trabajo tienen que ver sobre todo con el ámbito federal, pero no desconocemos que podemos ir más allá de lo que establece la Constitución y la ley, tal como ocurre con los contratos colectivos de trabajo en el ámbito de los trabajadores asalariados, en donde efectivamente el sentido de estos contratos es ir más allá de la ley. Entonces, mal estaríamos si esta Constitución no recogiera garantías y aspectos que tienen que ver con avances en cuanto a los derechos laborales que son reconocidos en este dictamen como derechos humanos. Los derechos laborales son derechos humanos y el dictamen tiene consideraciones sobre la denominación del salario mínimo vital, el derecho al trabajo digno, la promoción de derechos a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el incremento y promoción de los empleos formales, el fortalecimiento de los vínculos entre inspección laboral y defensoría laboral, la capacitación, formación profesional, el seguro de desempleo y la protección de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Finalmente, el tercer elemento, la tercera razón por las cuales estamos a favor del dictamen es que incluye disposiciones sobre la relación laboral entre los gobiernos de la ciudad, el gobierno central y los delegacionales y sus trabajadores. Como lo comentaba aquí el compañero Ayala, es una fuerza de trabajo muy importante en la ciudad, la cual debe tener garantías en cuanto a la reducción de su jornada de trabajo, en cuanto al incremento de sus vacaciones, también en cuanto a los compromisos con la ciudadanía para dar buenos servicios y lo que se refiere a cuestiones que tienen que ver con la libertad sindical y también con la bilateralidad en las relaciones de trabajo. Termino diciendo que cualquier ley es insuficiente si no hay voluntad política de los gobiernos de hacer cumplir la ley, y que en este país ese es el principal problema. Celebro que esta Constitución pueda contener este capítulo laboral, pero igual celebraríamos que todos los gobiernos en los distintos niveles se comprometieran a cumplir la ley en materia laboral y a terminar con aquellas prácticas permanentes que hacen nula la libertad sindical, la contratación colectiva auténtica y el derecho de huelga. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra en pro el diputado Armando Jesús Báez Pinal.